¿Por qué no destruyeron las llaves para así evitar que los Robotniks las usaran? ¿Por qué María se la pasaba en los laboratorios y aquí no estaba enferma? ¿Qué pasó al final con la Esmeralda Maestra? ¿Nadie va a hablar de la luna rebanada? Esas y más preguntas son las que tocaremos en este video. Empecemos. Tom no había entrado ya a la cueva de Sonic, y es que aquí Tom mira la cueva con asombro, como si nunca hubiera visto el lugar, cuando se supone que tuvo que haberlo visto para llevar las cosas de Sonic al ático al final de la primera película. Tal vez algunos puedan pensar, es que no son las mismas cosas, sino que Tom y Maddie le compraron unas nuevas, pero no, ese no es el caso, ya que las cosas tienen hasta los mismos detalles, como el puff roto con cinta adhesiva, el televisor de cartón con un muñeco de Alf, la lavadora donde Sonic corría que tenía un sticker en la esquina y varias cosas más. Así que sí, claramente las trasladaron. Y por eso en esta tercera parte la cueva se nota más vacía que antes. Aunque sí que hay unas cuantas cosas que no deberían estar aquí, ya que se supone que fueron llevadas al ático. Y no hay forma de justificar eso, a menos que las tuviera repetidas. Pero bueno, volviendo a lo de Tom y tratando de explicar el porqué de su reacción, es posible que realmente él nunca haya pisado esa cueva y haya sido Maddie o alguien más quien se encargara de la mudanza. Por otro lado, existe la posibilidad de que lo estemos interpretando mal, y la sorpresa de Tom es por el tiempo que ha pasado desde que vio el lugar, y no porque nunca lo haya visto realmente. Si Gon ya existía hace 50 años, ¿por qué el comandante Walters dijo en la segunda película que Gon fue fundada después de los eventos de San Francisco? Después de los eventos de San Francisco, se formó un equipo mundial. Bueno, la explicación es que el comandante mintió. Simplemente eso. No va a contar todos los detalles si no es necesario, por lo que cuanto menos sepan, mejor. Incluso en esta tercera película, cuando le cuenta la historia de Shadow al Team Sonic, su versión excluye completamente a María, haciendo parecer que la explosión fue causada simplemente por el poder incontrolable de Shadow. Mientras que en la otra versión conocemos que fue culpa de Gon y su persecución. Así que el señor Olive Garden simplemente omite información. ¿La cadena con la que atraparon al Team Sonic estaba hecha de adamantium o qué? Y es que puedo entender que no quisieran liberarse en frente de los malos. Puedo entender que no les diera tiempo de liberarse con lo del agujero negro. Pero es que incluso cuando ya pasó la tensión y la cosa está en calma, ellos igual se quedaron atrapados. Hasta tuvieron que ir a la casa de los humanos estando así. ¿Qué pasó con el señorito 1.000.000% músculo? El que tuvo su serie donde desarrolló una nueva habilidad. ¿En serio no pudo hacer nada contra esta cadena? Como que al pobre Knuckles me lo nerfearon. Antes de seguir, es momento de hablar del patrocinador de este video, el navegador Opera One R2, que con su última actualización podría ayudarte a mejorar tu productividad y entretenimiento, ya que cuenta con su propia inteligencia artificial integrada, Aria. Con tan solo un comando podrás invocar a Aria y hacerle preguntas sobre lo que estés investigando o simplemente crear imágenes divertidas, como esas que le encantan a tu tía, ya sea de perritos, de gatos o de lo que desees. También, si eres de los que suele tener muchas pestañas abiertas a la vez, la función de Tab Island te permitirá agrupar las pestañas por la temática que desees y así tenerlas abiertas de una forma mucho más organizada, sin que tu navegador parezca un caos. O si lo prefieres, la función de Tab Trace te marcará automáticamente con una sutil línea cuáles fueron las últimas pestañas en las que estuviste, y de esa manera podrás regresar a ellas fácilmente. ¿Necesitas ver dos pestañas a la vez? No hay problema. Arrastra una de estas a un lado y rápidamente se dividirá la pantalla sin necesidad de que se cree otra ventana. Por otro lado, si te encanta la compañía musical mientras usas el navegador, te interesará saber que Opera One R2 también tiene un reproductor flotante que te permitirá ubicarlo donde quieras. Y pasando el cursor sobre el icono del reproductor podrás controlar la música fácilmente. Esta función es compatible con YouTube, Spotify, Apple Music y varios otros servicios. Y si la personalización es lo tuyo, podrás encontrar diversos temas, como el de Midsommar, que incluye hasta efectos de sonido que harán que tu experiencia al navegar resulte mucho más inmersiva. Si alguna de estas funciones te llama la atención, puedes probarlas descargando el navegador con el enlace que te dejaré en la descripción. Ahora sí, continuemos con el video. ¿Cómo es que Gerald Robotnik sobrevivió? Y no me refiero al hecho de que en 50 años se vea prácticamente igual, porque eso más o menos lo justificaron con lo de lamer la púa de Shadow. Me refiero a cómo pudo sobrevivir a la explosión y María no, considerando que estaban muy cerca entre ellos. La verdad es que nos muestran poco del incidente
accidente. Porque ya saben, hay que mantener la clasificación infantil. Y es como dispararle a una niña, no podemos. Una explosión que la mate, podemos trabajar con eso. Pero eso nos genera otras dudas. ¿Murió por la onda expansiva de la energía del caos? ¿Algún vidrio salió disparado y le dio justo en una parte crítica? No se sabe. Solo sabemos que esto fue lo que explotó y que de alguna manera a Gerald no le afectó en absoluto, a pesar de que estaba justo al lado de ella. Voy a creer que como Gerald ya estaba experimentando con la energía del caos en ese momento, pudo de alguna manera resistir mejor a la explosión. Eso o la enfermedad de María hizo que ella tuviera menos posibilidades de sobrevivir al accidente. Aunque aguarden, aquí María no está enferma, lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué María se la pasaba en los laboratorios si no estaba enferma? Se supone que en los juegos Gerald tenía la intención de usar el proyecto Shadow para tratar la enfermedad de su nieta, pero aquí ese no es el caso, ya que María ni siquiera está enferma, o al menos nunca se toca ese tema. Y la única explicación que se nos da para que se la pase allí es que el profesor la lleva a todas partes. Es la nieta del profesor, la lleva a todas partes. Y eso es todo. Se asume que como el profesor vive en los laboratorios, entonces María debe vivir allí también. Pero es raro pensar que dejarían que una niña se la pasara en unas instalaciones secretas donde realizan esta clase de experimentos, en los que ella no tiene nada que ver, más allá de la conexión con su abuelo. Lo único que se me ocurre es que estuvieran usando a María de cierta manera. Es decir, el propósito era que Shadow tuviera alguna amiga cercana, ya sea para ver cómo socializaba, cómo reaccionaban sus poderes o simplemente para que se sintiera más cómodo en el lugar. Y por eso les daban tanta libertad para jugar y hasta para escaparse de los laboratorios sin que nadie se diera cuenta, aparentemente. Pero quién sabe, porque la película no explica nada de eso, y simplemente nos hacen este lindo montaje con una canción que ni siquiera existía en aquella época. ¿Por qué los láseres no detectaron las cabezas de los Robotniks? Bueno, más allá de que toda esta escena es un chiste, sí que podría haber una justificación. Y es que Aibo dice que los trajes generan algún tipo de campo térmico que distorsiona o desvía los láseres. Y aunque no lo explican mucho, es posible que el campo de distorsión simplemente se ajusta a todo el cuerpo, protegiendo así también la cabeza. O que el traje haga que convenientemente los láseres apunten a cualquier otro lugar que no sean sus cabezas. ¿Por qué no destruyeron la llave? Si la intención del equipo Sonic era impedir que las llaves cayeran en manos equivocadas, ¿por qué no destruirlas cuando tenían la posibilidad? O deshabilitarlas de alguna manera. Ese debió haber sido el plan desde un inicio. Sí, somos muy tontos. Mínimo que expliquen por qué no podían destruirlas. Porque por un lado es cierto que el comandante se la dio a Sonic para que la mantuviera a salvo, pero la idea general es que no cayera en las manos equivocadas. Por algo el comandante ni siquiera confiaba en la propia Gon, que es la razón por la que Tom disfrazado se la terminó quitando a Rockwell, porque se supone que no debían confiar en nadie. Pero todo se pudo haber solucionado si simplemente destruían una. O que por lo menos nos contaran cuál era el plan que tenían cuando obtuvieran la segunda llave. ¿Protegerla indefinidamente? Supongo que mejor de lo que lo hicieron con la primera. ¿Qué pasó con Rockwell? Su personaje desaparece después de esta escena, tanto que estuvo pendiente de la llave y ni siquiera llegamos a ver su reacción cuando activaron el cañón. Se siente como si lo hubieran estado preparando para algún tipo de papel importante y luego se echaron para atrás y cortaron todo. Supongo que le estarán reservando para la cuarta o alguna serie futura, porque de verdad es bastante raro que no hayamos visto nada de ella después de esto. ¿Cómo es que ya había dos trajes personalizados en el cañón? O sea, sé que Gerald menciona que todo esto lo construyó Gon según las especificaciones que él dio, pero los de Gon nunca planearon que Gerald fuera quien lo usara, por lo que es gracioso y a la vez absurdo imaginar que Gerald les dijo algo como: y asegúrense de incluir dos trajes a mi medida, uno blanco que parezca de farmacéutico y otro rojo con corte villanesco. Y bueno, los de Gon al parecer muy obedientes y cumplieron eso al pie de la letra. Me gustaría creer que Gerald los hizo por su cuenta y los llevó al cañón en algún momento que no vimos. Pero es que vamos, los de Gon lo complacieron tanto que hasta le dejaron el diseño del bigote al cañón. Esta gente es un caso serio, sí que saben seguir instrucciones, si tan solo fueran así de buenos con la seguridad. ¿Por qué Knuckles le dio la esmeralda maestra al personaje más tonto en estas películas? Es una decisión absurda. Hasta Ozzy hubiera sido un mejor guardián. Él como que se cuida solo cuando nadie está en casa y siempre aparece para el final.
Pero bueno, si algo tengo que decir es que Knuckles también puede equivocarse. Y aunque su decisión pueda resultar cuestionable, digamos que tiene sentido dentro de su cabeza. Pues gracias a lo que pasaron en la serie, Knuckles confía profundamente en Wade. Y aunque no sea el guerrero más fuerte, sí que es muy leal. Y para Knuckles eso es suficiente. Lo que sí no perdono es que le falte el respeto a la Esmeralda Maestra de esta manera. Pero ese es otro tema. ¿Cómo supo Sonic el nombre de María? Cerca del final, durante la conversación que tiene con Shadow, vemos como Sonic la menciona. Aunque María ya no esté. Pero realmente Shadow nunca dijo su nombre frente a Sonic, o al menos nunca se nos mostró. Lo más cercano a una mención es cuando Shadow dice ella. Estaba con ella. Y recordemos que en la historia que el comandante les contó, este ni siquiera mencionó a María. Así que no queda claro cómo fue que Sonic descubrió el nombre. Esto podría haberse explicado si mientras miraba el laboratorio, Sonic hubiera visto el nombre de María escrito en algún lugar, como en la foto, o que hubiera visto la caja de María que decía su nombre. Era algo que hubiera tomado menos de un segundo mostrar, y hubiera explicado de forma visual cómo fue que Sonic supo su nombre, pero nunca nos muestran algo así. ¿Cómo fue la relación de Gerald con María? Y es que cuando Ivo trata de convencer a su abuelo de no acabar con el mundo, argumentando que todavía se tienen el uno al otro, Gerald le responde fríamente: No eres María. A lo que uno se pregunta, ¿cómo es que María superó esto? ¿Qué clase de momentos tuvo con ella como para que todo este baile sincronizado con su nieto no signifique nada para él? Aunque no, ya en serio, entiendo que esta fría frase pretende decir lo mucho que María significaba para Gerald, pero nunca lo demuestran realmente. Las únicas escenas de ellos juntos son cuando les toca escapar y cuando María ya está tiesa. Y aunque notamos brevemente el dolor en su mirada, en realidad nunca vemos una bonita interacción entre ellos. Como que faltaron escenas que profundizaran más en su relación. Pero bueno, lo más probable es que decidieran no mostrarnos tanto del pasado de Gerald con María para que simpatizáramos lo menos posible con él, y de esa manera poder manejar su muerte de forma cómica. ¿Cómo es que Tails y Knuckles lograron aparecer dentro del cañón? Y es que, basado en lo que nos dijeron en la 2, se supone que tienen que visualizar el lugar a donde quieren que vaya el anillo. No sé ni dónde estás. Debes visualizar a dónde quieres que vaya el anillo. ¡Visualiza esto! Pero no se trata de ver como tal, solo tienen que lograrlo imaginizar, tener una idea de cómo luce, y el anillo hará el resto. Por algo en la primera peli, Sonic abrió un portal que llevaba a San Francisco, basado solo en la camiseta de Tom, y terminó abriendo un portal en París por el anuncio que vio en un autobús. Así que parece que debemos asumir que Tails o Knuckles lograron imaginar el interior del cañón gracias al diseño holográfico que mostró Gerald, o cuando este despegó muy cerca de ellos. ¿Por qué salvaron a Eggman? Hasta donde ellos sabían, Eggman seguía siendo malo, por lo que la única razón para haberlo salvado es porque simplemente son héroes. Y ya saben, aquello de que siempre van a intentar salvar al villano. Pero lo gracioso es que en la película anterior ni siquiera se molestaron en salvarlo. Sonic aplicó la de no te mataré, pero haré algo por lo que podrías morir, y lo dejaron caer a su suerte, sin importarle si moría o no. Por lo que en esta película lo salven sin ningún contexto de que se hubiera vuelto bueno resulta en algo extraño y conveniente que nunca se explica. Y supongo que debemos ignorar también que Eggman ya estaba casi que fuera de la nave mientras que el anillo se abrió mucho más arriba. Las esmeraldas del caos fueron nerfeadas, y es que en la segunda película nos mostraron que aparte de ayudar a Sonic a convertirse en Super, estas tienen la capacidad de convertir los pensamientos en realidad. Literalmente Sonic se creó unos chili dogs salidos del cielo. Pero en esta tercera entrega solo las usan para volverse supers y ya está. Al principio puedo entender que Sonic estaba consumido por la venganza y capaz igual no estaba pensando con claridad. Pero incluso cuando ya hablaron las cosas y trabajan juntos, pareciera que no se llega a usar todo el potencial de las esmeraldas para resolver la situación del cañón que estaba amenazando a la Tierra. ¿Acaso al compartirla su poder disminuyó? Porque simplemente bastaba con que uno de ellos llegara al cañón antes de que disparara e hiciera algo al respecto con el poder del pensamiento o lo que fuera, en lugar de perder el tiempo con estos robots, los cuales solo fueron incluidos porque el BioLizard de los juegos se puso muy diva y no quiso que lo mataran en la peli, así que solo aceptó hacer un cameo.
¿Por qué le quitaron las esposas a Shadow? La primera vez que lo vimos en la escena post créditos de la secuela, estaba metido en una cápsula e inmovilizado tanto de la cintura como de los brazos. Pero en su primera escena real aquí, no hay rastro de esos grilletes. Está libre como el viento, listo para reventar el vidrio de un solo golpe. Lo que nos hace preguntarnos, ¿lo movieron de tanque? Y si fue así, ¿por qué le quitarían las esposas? O simplemente debemos ignorar aquella escena post créditos, ya que en dicha escena este se despertó. Sin embargo, aquí en la tercera, uno de los guardias dice lo siguiente: relájate, ese cubito de hielo no se ha movido en 50 años. Así que basado en eso, parece que aquello que nos mostraron en la escena post créditos nunca pasó en realidad, y solo fue una manera de presentarnos épicamente lo que veríamos en la tercera entrega. Es algo similar a lo que ocurrió con Tails al final de la primera, donde lo vemos a él únicamente con su dispositivo, pero en la secuela lo vemos a él con su dispositivo y ahora lleva una mochila. Es decir, es el mismo evento, pero una es la versión oficial y la otra es la versión no canónica que solo sirve para presentar al personaje de forma épica. Lo que nos lleva a preguntarnos ahora, ¿qué de lo que vimos en esta presentación de Metal Sonic y Amy se mantendrá? ¿Cuáles serán los hechos oficiales? Porque si seguimos el mismo patrón, es posible que también hagan algunos cambios. Y no solo al diseño, sino a cómo ocurrieron las cosas. ¿Nadie va a hablar de la luna rebanada? Y es que después de que ocurre eso, nunca vemos que alguien en la Tierra mencione algo sobre lo ocurrido. Ni los noticieros hablando sobre lo que podría significar para la Tierra, ni nada por el estilo. ¿O piensan ignorar ese tema completamente? Ah, como en los juegos. Pero vamos, aquí tendrán que dar algunas explicaciones. Y a juzgar por la escena post créditos, parece que la luna se quedará así por un tiempo. En Sonic X vimos como Eggman fue quien la reparó con su tecnología. Pero aquí, ¿quién sabe qué pasará? ¿Qué ocurrió al final con las Esmeraldas del Caos y la Esmeralda Maestra? Bueno, para responder eso primero tenemos que intentar entender cómo funcionan las esmeraldas en estas películas, basado en todo lo que nos han mostrado, lo cual puede ser algo confuso. Así que si solo quieres saltarte a la conclusión, puedes ir hasta el minuto que ves en pantalla. Bien, recapitulemos. En la segunda película, Tails cuenta que la Esmeralda Maestra se forjó a partir de las Esmeraldas del Caos, por lo que tuvo cierto sentido que cuando la Esmeralda Maestra se rompiera, esta liberara las Esmeraldas del Caos, con las cuales Sonic pudo transformarse en Super. Luego, cuando Sonic se destransformó, las Esmeraldas del Caos fueron disparadas al cielo, como si se hubieran dispersado por el mundo después de su uso. Y al final, Knuckles de alguna manera volvió a forjar la Esmeralda Maestra a partir de los fragmentos verdes que ésta dejó cuando se quebró, es decir, sin que las Esmeraldas del Caos estuvieran incluidas entre todo eso. Hasta allí todo claro, ¿no? El problema es que ahora llegamos a esta tercera entrega, donde Sonic usa la Esmeralda Maestra y de alguna manera obtiene por medio de esta a las Esmeraldas del Caos, las cuales ni siquiera deberían estar allí, porque estas salieron volando. Así que bueno, por ahora creo que podría haber dos explicaciones dentro del universo. La primera es que los personajes en algún momento las buscaron y las volvieron a poner dentro de la Esmeralda Maestra, solo que nunca se nos mostró, aunque mínimo una mención hubiera sido suficiente para aclarar esto. Otra explicación podría ser que en estas películas la Esmeralda Maestra tiene el poder de invocar a las Esmeraldas del Caos donde sea que estén. Y ya está, aquel que tenga la Esmeralda Maestra podrá acceder a las del Caos. La cosa es que no queda claro qué pasó con la Esmeralda Maestra en este momento, ya que a diferencia de lo que pasó en la 2, aquí la Esmeralda Maestra no dejó restos de ningún tipo. ¿O acaso se supone que esta reaparecerá mágicamente en las manos de Wade para que siga jugando hockey con ella? Como no queda claro, solo podemos enfocarnos en lo único que podemos ver, a las Esmeraldas del Caos. Así que atentos. Primero las obtuvo Sonic, luego estas abandonaron el cuerpo de Sonic cuando Shadow de alguna manera lo sacó de su estado Super, y luego ambos lograron transformarse al mismo tiempo al acercarse a estas. Y aquí es donde la cosa se complica, porque luego cuando Sonic golpea a Shadow, lo manda a la luna y lo destransforma. ¿Qué debemos asumir que pasó aquí? ¿Quedaron solo en el cuerpo de Sonic, ya que era el único transformado? ¿O se supone que siguen de manera simbólica en el cuerpo de ambos, solo que inactivas en el caso de Shadow? Son detalles que ayudarían a entender más cómo funciona. Y para complicar más las cosas, cuando hablan en la luna y Sonic se destransforma, estas no se ven por ningún lado, es decir, no salen volando
volando como ocurrió cuando Sonic se destransformó en la 2, y solo vuelven a aparecer cuando ambos se dan la mano para transformarse. Y ya al final Sonic queda inconsciente y cae a la tierra, mientras Super Shadow se encarga él solito del cañón, por lo que podríamos asumir que él fue quien se quedó con las esmeraldas al final. Así que, en conclusión, simplificándolo lo más posible, si las esmeraldas aquí pueden separarse y permanecer inactivas, entonces es posible que Sonic se haya quedado con unas y Shadow con otras. Ahora, si estas se quedan solo en el cuerpo del último que usara su poder, entonces quedaron con Shadow, con la posibilidad de que estas se dispersaran al destransformarse, suponiendo que sigan la misma lógica de Sonic 2. En cuanto a la esmeralda maestra, como aquí no dejo restos, dudo que Knuckles la pueda volver a forjar tal y como lo hizo en la 2, pero quién sabe, con el poder del guión todo es posible. En fin, si quieres saber la respuesta a alguna de estas preguntas, o si vienes del futuro y resulta que ya lo explicaron, te invito a que dejes tu comentario. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. La luz brilla a pesar de que la estrella ya no esté.